Y en este momento le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Ibedaca. Ella es otorrinolaringóloga, además es rinóloga y el día de hoy nos va a hablar sobre la rinoplastia. Esas operaciones que se pueden hacer tanto para la parte funcional de la nariz como para la parte estética, y ella es la que nos lo va a explicar el día de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Una vez más, encantada de estar aquí con todos ustedes. Nos gustaría que nos empiece explicando qué son las rinoplastias. Las rinoplastias, para definir conceptos, no es otra cosa que la modificación de la forma externa de la nariz. Sin embargo, hay algunas variantes, ¿no? Tenemos la rinoplastia que es exclusivamente estética y la rinoplastia que es rinoplastia funcional. En las rinoplastias estéticas, el paciente por lo general es el que consulta con el deseo de cambiar su forma externa de la nariz y hacerla más armónica. Y en la rinoplastia funcional, por lo general es el médico el que la sugiere, en casos en que es necesario la modificación externa para poder lograr una función nasal satisfactoria. Eso se hace siempre y cuando la función de la nariz se vea comprometida por ese aspecto que tiene de manera física, porque hay algún tipo de obstrucción que no deja que la respiración sea de manera adecuada. Sí. Inicialmente las fosas nasales tienen algunas estructuras dentro que pueden producir obstrucción nasal, como es el septum o el tabique, como normalmente el público lo conoce, la hipertrofia de cornetes, y esas son las causas en general principales que producen obstrucción. Sin embargo, hay pacientes que, a pesar de tener el tabique en una posición no obstructiva y los cornetes de un tamaño adecuado, pueden tener obstrucciones por alteraciones en las puntas de la nariz. Cuando la punta de la nariz es tóxica, es caída, inclusive en pacientes de mayor edad, o simplemente porque esa es la forma con que el paciente nació y tiene su nariz o se desarrolló en el tiempo, también puede producirse obstrucción nasal y es necesario cambiar la forma externa de la nariz para que el paciente pueda respirar mejor. Para hacerla un poco más funcional, por eso es que se llama rinoplastia funcional en este caso, porque no solamente es la parte estética, sí mejora mucho, puede mejorar mucho la autoestima del paciente, también generar un agrado mayor al momento de verse de manera exterior, pero en ese caso, entonces, ¿ustedes qué estudios van haciendo para poder ir a este tipo de operaciones? Bueno, inicialmente como otorrinos, somos otorrinos y manejamos, además rinólogos, entonces manejamos no solamente la parte funcional como la parte estética, el examen físico y el interrogatorio, saber cuáles son los síntomas principales que el paciente tiene. Pueden hacerse estudios de imagen como tomografías de nariz y senos paranasales para ver si además de un proceso obstructivo hay procesos infecciosos asociados y tratar de resolverlos en el momento. Pero para el análisis exacto de lo que es las alteraciones estéticas, hacemos análisis faciales a través de fotos y de fotodocumentación, que además nos sirve incluso de soporte médico legal, y ahí podemos nosotros trazar líneas, medir ángulos y saber cuáles son las medidas que ya están estandarizadas, ideales para el paciente. Son análisis que se hacen incluso en base a raza del paciente, a tipo de piel, a edad, incluso a estatura. O sea, un paciente muy alto, pues no se le pueden poner narices muy pequeñas, ¿no? Entonces, se analiza el paciente como un todo, incluso se pudiera hablar incluso de su profesión, para saber cuáles son las modificaciones que podemos hacer en el paciente, saber cuáles son las expectativas del paciente y saber si desde el punto de vista quirúrgico podemos cumplirla sin perder la funcionalidad. ¿Okay? Sí, porque muchas veces hay pacientes que desean algo físico que no va acorde con su estructura, como lo dice usted, con su tamaño, que posiblemente lo que puede generar es más bien que exista entonces algún tipo de complicación. Y de disconfort posterior. Claro, la nariz ideal, por decirlo de alguna manera, tal vez no existe solo como unidad. La nariz ideal es la que está en armonía con todo el rostro, con todo el macizo facial, con la forma de ser del paciente, con el sexo. Por lo general los hombres siempre tienden a tener narices más grandes que las mujeres. Las mujeres nos podemos dar el lujo de repente tener una nariz mucho más pequeña, así como la tuya. Pero si fueras un hombre y tú midieras 1,90, no pues pudiera ser funcional este tipo de nariz. Imposible colocarte una nariz así. Y lo otro es que cuando se hacen modificaciones estéticas se tiene que estar pendiente de la función nasal.
No es, el objetivo del rinólogo no es tener una nariz muy linda por fuera, pero que esas modificaciones produzcan a la larga obstrucción nasal. Porque puede verse una nariz totalmente derecha, totalmente estética o armoniosa en la cara del paciente, Exacto. pero puede estar por dentro con algún tipo de desviación y tener complicaciones para la respiración. Y eso es lo que el rinólogo maneja, ¿ok? No solamente maneja la parte funcional, la parte interna, la parte incluso de senos paranasales, de cirugía endoscópica, de cirugía con láser, sino que además logra que el paciente, teniendo una nariz acorde a la armonía que se está buscando, además pueda utilizarla para lo que fue diseñada, pues. Hablemos ahora de los avances, de esos avances tecnológicos que tenemos actualmente y que en nuestro país contamos. Por ejemplo, las operaciones de láser. ¿Cómo ha avanzado en una operación de nariz que se hacía antes un poco con más horas, con un tiempo de recuperación mucho más amplio, que tenía otro tipo de protocolo para la recuperación del paciente? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Sí, en la actualidad ya muchos profesionales contamos con la utilización del láser de diodo para cirugía, sobre todo de partes blandas, como las estructuras turbinales, que son los conocidos cornetes, en los que el resultado es definitivamente muy bueno, el riesgo de sangrado es mínimo, se hace a través de cirugía endoscópica, o sea, bajo visión endoscópica, viendo exactamente cuál es la modificación que queremos hacer y dónde, porque muchas veces no es todo la estructura del cornete que está, no es toda la extensión del cornete la que es obstructiva o hipertrófica. Y incluso para el postoperatorio, desde el punto de vista del paciente, es excelente porque no se utilizan tapones, no es necesario colocar tapones, que hay muchos pacientes que van a la consulta y dicen, yo tengo indicación, yo sé que tengo indicación para operarme, pero por el hecho de tener que usar tapones no lo voy a hacer. Hoy estamos hablando de las rinoplastias, las funcionales y las estéticas. Y la doctora nos estaba explicando en el segmento anterior cómo son las operaciones ahora actualmente y cuál es el proceso de recuperación, los protocolos que se están haciendo. Y además nos gustaría saber cómo hacen ustedes para recomendarle a ese paciente que debe hacer lo mejor posible con su nariz, no solamente enfocado en la parte estética, sino para mejorar y mantener su salud, doctora. Bueno, eso es un tema a veces difícil de tratar con los pacientes porque los pacientes llegan con muchas expectativas y muchas necesidades, incluso llegan con fotos de artistas y dicen, yo quiero la nariz así. Entonces ahí es donde definitivamente uno tiene que establecer parámetros, límites, tomarle fotos al paciente, colocarlo frente a un espejo, demostrarles cuál es su raza, cuál es su tamaño, los pros y los contras y sugerirle cuáles deberían ser los cambios que podemos hacer sin alterar la funcionalidad y que sea armónica con el resto de su cara. ¿Nos puede mostrar algunos ejemplos de operaciones que haya hecho anteriormente para ver cuáles son las diferencias? Aquí se puede ver desde Se la vamos cerca. a mostrar un poco a través de uno de los dispositivos tecnológicos que trajo la doctora. Ahí estamos viendo dos. Fíjate, en este caso, esta es una mujer de edad más o menos de 30, 40 años, en donde la punta la tiene muy caída. Eso es lo que usted está explicando. Lo de la punta tóxica. Entonces, tal vez a ella la jiba o lo que nosotros llamamos jiba no le interfiere en la respiración, que es el burrito que muchas veces las personas dicen que me molesta. Eso se puede eliminar sin tocar absolutamente, en tal caso, el resto de la nariz por dentro. El paciente puede seguir respirando bien si estaba respirando bien. Pero en este caso, así el paciente tenga el septum derecho en posición y los cornetes de tamaño normal, es posible que estas puntas tóxicas caídas produzcan o tengan alteraciones para la respiración, porque están alterando un área de la nariz que se llama área valvular que está en la punta. Solo con subirla y rotarla, ni siquiera para fines estéticos, sino para fines funcionales, el paciente va a mejorar la respiración. ¿En qué porcentaje podría mejorar la respiración, por lo menos de este paciente? 100%, porque se está eliminando completamente la obstrucción. Además, con este tipo de operaciones ya no regresa o no en su posición como estaba la nariz antes. No, en teoría no. En teoría no debería bajar. Se colocan soportes que se toman del mismo cartílago nasal, razón por la que no pueden ser expulsados ni rechazados. Se fijan por lo general muy bien. Y como es colocar un tejido cartilaginoso de atrás hacia la parte anterior, pues honestamente nunca van a ser rechazados. Tampoco el septum, el tabique. Una vez del tabique, de la parte cartilaginosa del tabique se toman segmentos que se colocan como postes y anclajes para poder dar esa posición. Entonces la recuperación, como usted indica, es 100% y se debería mantener por el resto de la vida del paciente. Sí, señor. Sí. Tal vez con los años, sobre todo en el tiempo de la vejez, es posible que disminuya o que descienda, ¿ok? Pero nunca al punto de producir obstrucción. Este es otro caso, este es una muchacha también
también que venía o va a la consulta porque lo que le molesta es la jiba. Pero en realidad no solamente es la jiba, lo que desde el punto de vista estético, pues ya no hace armónica su nariz, sino también la punta que está caída. Al corregir todo, queda 1000 veces mejor desde el punto de vista estético y adicionalmente además también va a respirar mejor. En este caso es un paciente que tiene jiba y punta tóxica. Inmediatamente al subir la punta, así hubiéramos dejado la jiba, el paciente va a respirar mejor. Hay muchos casos, hay casos por lo menos como este señor que venía por una obstrucción nasal con el tabique o con el septum central y los cornetes de buen tamaño y sin embargo tenía obstrucción, pero era un señor mayor, renuente a la cirugía, no quería hacerse nada estético y se le hizo fue un cambio muy sutil, de manera de que sí, solo... Es imperceptible. Exacto, pero se eliminó esa bolita que él tenía ahí que también le molestaba y al darle soporte a la punta, pues entonces las válvulas pueden funcionar mejor, ¿ok? Casos como este son pacientes con narices muy cortas, columnelas pequeñas, bulbosas, que se le da mucha proyección, empiezan a respirar mejor, pero también el resultado es satisfactorio, ¿no? Pacientes como estas que ya fueron operadas en alguna oportunidad y quedan imágenes, un poco más, lo que habíamos hablado del colapso. Exacto, un paciente ya operado con un colapso y se hizo sobre resección de las estructuras cartilaginosas y bueno, sí hay que hacer una reconstrucción con cartílagos y otras cosas para que el paciente pueda respirar. ¿Qué conlleva que un paciente no respire bien, además de la oxigenación necesaria para nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando un paciente no tiene una respiración adecuada debido a la nariz? En los primeros años de vida son muchísimas las complicaciones, incluso cardiovasculares, y el desarrollo normal de neumatización del macizo facial y el desarrollo de la cara, pues definitivamente es distinto. El tercio medio se desarrolla menos de lo que debería desarrollarse, el paciente empieza a presentar problemas de tubáricos o problemas de audición, y en las edades pues mayores, tal vez una de las más aparatosas puede ser incluso la apnea del sueño, que es periodos de hipoxia durante la noche, acompañado de ronquidos o no, y definitivamente eso trae también muchísimas consecuencias y alteraciones para la calidad de vida del paciente. Como esas personas que están siempre cansadas, agotadas, porque no respiran bien, no tienen esa oxigenación necesaria. Entonces, eso es lo que se encargan ustedes, pues mejorar la calidad de vida del paciente a través de este tipo de intervenciones. También ustedes tienen alternativas, dependiendo de personas que no deben de necesariamente ser operadas, ustedes hacen también tratamientos. Claro. O sea, no es necesariamente de que si usted no respira bien tiene que ser operado, o sea, ya eso lo va a indicar un otorrino, un rinólogo al momento de evaluarlo, por eso es importante hacerse una evaluación con un especialista para que le pueda indicar si es necesario o no este tipo de intervención. Doctora, ¿a través de qué redes sociales, a través de qué números telefónicos las personas se pueden comunicar con usted? Ahorita estoy localizable a través del 0412-238-4683, 0416-638-4683 y en la Clínica Torre de Consultorio Santa Paula, en Santa Paula, en el Cafetal. Le agradecemos el día de hoy a la doctora Gabriela Ibedaca por habernos acompañado y explicarnos un poco sobre la diferencia de esta rinoplastia, de estas operaciones funcionales y estéticas y cuáles son los beneficios que puede traer para su salud. Nosotros a las 5 en punto de la tarde ponemos punto final a esta emisión de Noticias Globovisión Salud.